5. Postulados y axiomas. Hasta hace relativamente pocos años, se definían los axiomas como proposiciones que contenían acertos que no requerían demostración, por ser evidentes a priori. No tan solo no era necesaria una prueba de estas proposiciones, sino que era imposible presentarla, porque los axiomas contenían verdades generales y elementales, a partir de las cuales se creía que era posible deducir un gran número de verdades particulares. Por el contrario, los postulados no tienen el carácter de ser necesariamente evidentes. Son afirmaciones, también no demostrables, en gran parte arbitrarias, adoptadas provisionalmente, pero sujetas a ser desechadas, en cuanto aparecen en contradicción con alguno de los axiomas, o en contradicción con los hechos de observación. La aceptación de verdades evidentes data de las más remotas antigüedades. Tanto la lógica de Aristóteles como la filosofía de Platón se basaron en ellas. Mucho después, los imperativos categóricos de Kant encierran la misma idea, de que hay verdades que están por encima de cualquier discusión. Porque la mentalidad humana tiene necesariamente que aceptarlas como obvias. Las ideas de Kant se basaron seguramente en el éxito de la mecánica newtoniana. Parecía cosa natural que, en un universo gobernado rígidamente por leyes de un determinismo estricto, cabía la existencia de leyes o principios básicos inmutables, cuya validez era indudable. La clarinada que marcó el ocaso de los axiomas, de las verdades evidentes a priori y de los conceptos de aceptación ineludible, fue sonada por los matemáticos, y esto ocurrió principalmente en la geometría, la disciplina donde los axiomas habían reinado en forma absoluta, desde que Euclides los había enunciado con precisión aproximadamente 300 años antes de la era cristiana. Entre los postulados de Euclides, es decir, entre sus proposiciones ciertas, pero difíciles de demostrar, está aquel que afirma que si dos rectas son cortadas por una tercera, y si los ángulos interiores entre esta última recta y las dos primeras suman menos de 180 grados, las dos rectas cortadas se cruzarían a su vez hacia este lado de estos ángulos. El número de publicaciones en las cuales se pretendió demostrar que este postulado, es decir, deducirlo de los otros axiomas y postulados, es casi tan grande como el de los ensayos de obtener perpetuum móviles o cuadraturas del círculo. Todos estos ensayos de demostración fracasaron. En la mayor parte de las pruebas, se basaban en el método llamado de reducción al absurdo. El método consiste en mostrar que la afirmación de la proposición contraria a la que se quiere demostrar conduce a una contradicción con los otros axiomas o postulados, con otra proposición ya demostrada a partir de ellos. En ninguno de los intentos de demostrar el postulado de Euclides con este método se encontró la inconsistencia que se esperaba, pero era tal la fe en la verdad de la geometría de Euclides que el mismo Gauss, uno de los grandes matemáticos de todas las épocas, no se percató de la implicación trascendente encerrada en esta falta de contradicción. Fueron Lobachevsky en 1826 y Bolyai en 1832, quienes independientemente tuvieron la suficiente visión para afirmar que se pueden desarrollar geometrías consistentes, que difieren de la de Euclides, en que no se postula en ellas, que las paralelas se extienden indefinidamente sin cortarse. Existen en la actualidad tres sistemas geométricos: el hiperbólico de Lobachevsky y Bolyai, el elíptico de Riemann y el parabólico de Euclides.
Los tres difieren en su postulado con respecto a las pruebas paralelas, y los tres son consistentes. La filosofía de Kant se basaba en la posibilidad de encontrar verdades absolutas, juicios sintéticos a priori, por intuiciones de la razón pura e independientes de cualquier experiencia. Kant citaba a la geometría de Euclides, y en particular a sus axiomas y postulados, como un ejemplo de esas verdades. El descubrimiento de las geometrías no euclídeas invalidó las tesis de Kant. Ninguna de esas geometrías es más cierta, ni más natural, ni más buena que las otras. El sistema geométrico que utilice cualquier hombre de ciencia será aquel que le resulte más cómodo y de aplicación más sencilla. Si para la mayor parte de las teorías científicas actuales es más conveniente la geometría euclídea, no lo es para todas. Einstein encontró que la formulación de la teoría de la relatividad es más natural y sencilla empleando una forma no euclídea. La ciencia moderna no acepta axiomas ni verdades absolutas a priorísticas. Acepta, sin embargo, un número importante de postulados, no definidos a la manera de Euclides, como verdades necesarias aunque no obvias. Estos postulados son definidos como principios sugeridos por la experiencia y aceptados, sin prueba previa, para ser desechados si la experiencia ulterior estuviera en desacuerdo con ellos. Aunque la mayor parte de estos postulados no son formulados explícitamente en las monografías o tratados científicos, un análisis cuidadoso revela su existencia implícita en ellos. La necesidad de adoptar algunos principios básicos para orientar la investigación científica aparece desde las épocas tempranas de la ciencia moderna. Los cuatro postulados, formulados por Descartes en su discurso sobre el método, aun cuando no constituyen una lista completa, siguen siendo importantes y en gran parte aplicables. Estos postulados son: 1. No aceptar nada que no constituya un conocimiento claramente verificable. 2. Dividir cada problema en partes. 3. Proceder de lo sencillo a lo complejo. 4. Aspirar a ser tan completos como sea posible y a generalizar. Por otra parte, los principios de Galileo fueron los siguientes. 1. Que existe una correspondencia y armonía absolutas entre las verdades matemáticas y los eventos naturales. 2. Que, en consecuencia, la actitud teleológica aristotélica debiera ser sustituida por el concepto de relaciones causales. 3. Que los aspectos no medibles de la naturaleza no constituyen un tema apropiado para el estudio científico, ya que no son susceptibles de una formulación matemática. 4. Que la justificación lógica de los procedimientos empleados en la investigación empírica no es necesaria. 5. Que la naturaleza íntima o esencial de las cosas, consideradas como sustancias con atributos, no es del dominio de la ciencia, sino que ésta debe ocuparse de las relaciones que existen entre estas cosas. 6. Que las explicaciones o teorías científicas no deben ser finales o absolutas, sino que deben dejar lugar a verificaciones, correlaciones y estudios ulteriores. Por su parte, Newton, en los Principia, dio 4 reglas de raciocinio para la filosofía natural. 1. No debemos aceptar más causas para los eventos naturales que aquellas que son tanto verdaderas como suficientes para explicar su aparición. 2. Por lo tanto, debemos asignar, siempre que sea posible, las mismas causas a los mismos efectos naturales. 3. Debemos considerar como cualidades universales de todos los objetos a las cualidades que encontramos que pertenecen a todos los cuerpos.
que están al alcance de nuestros experimentos y que son susceptibles de extensión o reducción a otros cuerpos u objetos. 4. Aunque pueda haber hipótesis alternativas concebibles, debemos aceptar como ciertas las inducciones hechas a partir de los fenómenos observados, hasta tanto que no se observen otros fenómenos que las puedan hacer más precisas o que las invaliden. Podemos resumir los postulados de la ciencia moderna como sigue. Filosóficos. 1. La existencia de un universo o realidad exterior. La materia o sustancia de los filósofos. Este universo exterior se manifiesta a través de nuestros órganos de los sentidos. De acuerdo con Galileo, la ciencia no se ocupa de elucubrar acerca de la naturaleza íntima de esta realidad externa. Le interesan los atributos y relaciones, no la esencia. 2. La posibilidad de hacer observaciones, abstracciones y juicios. A estos atributos podemos llamarlos mentales. Como hice notar antes, la aceptación de estos dos primeros postulados asigna al hombre de ciencia una filosofía dualista. 3. La existencia de otras mentalidades independientes. El solipsismo mental es incompatible con la investigación científica, no solo porque niega la existencia de una realidad externa independiente de la mente del observador, sino también porque la ciencia requiere de intercambios, de críticas y de repeticiones independientes de experimentos. Todos estos requisitos necesariamente implican pluralidad de mentalidades independientes. Personales. 1. La posibilidad de depender de la memoria propia y ajena. Los informes científicos encierran siempre afirmaciones que fueron confiadas a la memoria, y nadie tendría tiempo de repetir todos los experimentos que han hecho otros. 2. La confianza en la honorabilidad de los hombres de ciencia. En ocasiones, esta fe se puede ver frustrada, pero la ciencia avanzaría poco si cada hombre de ciencia no aceptara sino sus propios resultados. 3. La finalidad de los órganos de los sentidos. No quiero decir con esto que un hombre de ciencia que tenga alguna deficiencia en sus órganos de los sentidos solo ha de confiar en lo que él mismo percibe. Tampoco esto significa que los hombres de ciencia piensen que todos los fenómenos del mundo exterior deben y pueden impresionar sus órganos de los sentidos. El postulado afirma que las relaciones que establecen los receptores del observador entre el mundo exterior y su mentalidad son, en general, unívocas. Cuando estas relaciones son equívocas, hay siempre criterios capaces de eliminar la confusión. De juicio o raciocinio. 1. La validez de la lógica. Este postulado afirma que hay raciocinios legítimos y que la ciencia debe siempre conformarse a ellos. Como en realidad no existe una lógica absoluta y única, sino que hay varias, y como algunos de los cánones que estas lógicas aceptan son sólo relativos, el hombre de ciencia tendrá que adoptar alguno. De hecho, lo adopta, y, así, la lógica gobierna todas las deducciones científicas. 2. La validez de la inducción. Aun cuando es imposible de justificar lógicamente este método de inferencia, sobre la realidad del mundo exterior. 1. La existencia de uniformidad o regularidad en la naturaleza. Esta uniformidad tiene dos aspectos. El primero tiene relación con la permanencia o individualidad de algunos objetos o eventos exteriores.
Me refiero a la creencia de quien afirma que la mesa que vio ayer es la misma que vio hoy y que verá mañana. El segundo es el que está en relación con la aceptación de la validez de la inducción. 2. La posibilidad de formular matemáticamente las leyes naturales. Este es el primer principio de Galileo. En vista de la aceptación del postulado de uniformidad, es casi innecesario citarlo como un nuevo postulado, ya que si las relaciones entre las variables o eventos ocurren con regularidad, siempre será posible formularlas con precisión, es decir, en lenguaje matemático. 3. La necesidad de poder someter a prueba experimental todas las leyes, hipótesis y teorías. Esta es una extensión del sexto principio de Galileo, que declara carentes de sentido científico a todas las proposiciones acerca de los hechos, cuando es imposible llevar a cabo alguna operación que las confirme o invalide. Como hace notar Brickman, las nociones de velocidades o dimensiones absolutas, o la del éter, no pertenecen a la ciencia, ya que no son reducibles a prueba experimental. De la misma manera, la pseudoexplicación de los fenómenos que ocurren en los seres vivos, por la afirmación de que poseen un fluido o atributo vital característico, no es aceptable para la ciencia, ya que nadie ha sugerido todavía algún procedimiento experimental que permita el estudio de este fluido o atributo. Hay otros principios generales, adoptados por la ciencia, que son, a veces, citados como postulados científicos. Pienso que es preferible separarlos de los anteriores, porque representan más bien tendencias o reglas. Por otra parte, es posible desarrollar trabajos científicos sin tener que seguir estos principios. A. El principio de simplicidad. La regla de dar siempre preferencia a la explicación o a la hipótesis más sencilla es generalmente atribuida a Occam. En realidad, esta regla es de aplicación común. Cuando en un estudio científico hay que escoger entre dos hipótesis igualmente posibles, pero desigualmente complicadas, seguramente que se prefiere a la más sencilla. Cuando se inicia un estudio conviene empezar por formular hipótesis sencillas. Es cierto, también que muchas de las leyes naturales encierran pocos parámetros. La historia de la ciencia, sin embargo, presenta numerosos ejemplos de complicación gradual de las hipótesis, leyes o teorías, que fueron inicialmente sencillas. Esta complicación es requerida por las observaciones, cada vez más cuidadosas y completas, y por las medidas, cada vez más exactas. La simplicidad, además, es siempre relativa. Si estudiamos fenómenos complejos, y no cabe duda que los hay en la naturaleza, no debe sorprendernos que nos veamos obligados a hacer teorías complicadas. No juzgo que el criterio de simplicidad deba ser un criterio, ni decisivo ni básico, para decidir acerca de la aceptabilidad de una hipótesis o teoría científica. B. El principio de las interpretaciones monísticas. Existe la tendencia a no admitir la posibilidad de que hayan dos explicaciones o teorías distintas e independientes, que sean igualmente válidas para un mismo fenómeno o grupo de fenómenos. Cuando ocurre esta situación, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en la historia de la ciencia, se considera importante el buscar hechos que discriminen entre las distintas alternativas, o bien el averiguar si la independencia no es sólo ficticia, y si los dos puntos de vista son formalmente equivalentes. C. El principio de la unidad de la ciencia. Aun cuando los hombres de ciencia en general trabajan en aislamiento relativo dentro de su campo particular,
En ninguna ciencia se aceptan hipótesis o teorías que no sean consistentes con las de las demás ciencias. D. El principio de la generalidad. El deseo de elaborar teorías de aplicabilidad tan grande como sea posible está íntimamente relacionado con el principio anterior. La mayoría de los hombres de ciencia considera probable la realización de teorías que sean aplicables a todos los campos de la ciencia, siendo la física la que se ocupa de las propiedades y relaciones comunes a todas las entidades del universo. Es natural que los investigadores que se ocupan de fenómenos restringidos recurran a la física como al paso intermediario para lograr que su teoría logre su incorporación a la ciencia universal y a su unificación con las demás ciencias. Es obvio que si ha de lograr alguna vez una ciencia única universal, las teorías de esta ciencia deben tener alcances de su generalidad completa. Si la ciencia se basa en estos postulados y principios, que son explícitamente arbitrarios, es porque no reconoce ninguna verdad absoluta y porque, cuando en un principio aceptó axiomas y verdades obvias a la intuición, su progreso no se vio favorecido, sino dificultado e impedido. Afirmo que estos postulados son arbitrarios. Lo son, pero son inspirados por la observación empírica, y su arbitrariedad es solamente ab initio. Su justificación es pragmática. La ciencia ha tenido en el curso de su historia innumerables fracasos, pero también es cierto que ha tenido y tiene todavía muchos éxitos. Nuestra experiencia de todos los días atestigua, sin lugar a dudas, estos éxitos. El espíritu de duda y de crítica que aplica la ciencia a sus leyes y teorías, lo aplica también a sus postulados básicos. Así como basta un solo hecho experimental contradictorio para derribar una teoría, así también bastaría una sola excepción notoria para abandonar alguno de los postulados. Si la ciencia sigue aceptando estos postulados, es porque esta explicación no ha ocurrido todavía. Es evidente que sin estos postulados, el estudio científico de la naturaleza no sería posible.